que nada, nuevamente gracias por acompañarnos, ¿ok? Estamos en el nuevo canal de La Ferre, que es La Ferre Siempre Contigo. Me presento, soy Rodrigo, soy representante de Ujueta, de las marcas Furious, Elite y Sways. Nos dedicamos o estamos enfocados al 100% en lo que es el ramo de la soldadura, de los equipos de soldar. Estamos enfocados al 100% en esa parte, entonces creemos que podemos aportarles un poco del conocimiento que tenemos o que hemos ido adquiriendo conforme avanza este tema. ¿Ok? Pues bueno, como les comentaba, muchas gracias por estar con nosotros. Al respecto quiero decirles que todas las máquinas que nosotros tenemos están disponibles con La Ferre en todas las sucursales que tienen, desde Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo. Por todos lados, afortunadamente, tenemos la posibilidad de adquirir tanto materiales como equipos inversores. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito en materia de lo que es los equipos inversores. En este caso, en este taller, les vamos a hablar un poco de lo que es el electrodo revestido. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar platicándoles un poquito de lo que es un equipo de soldar. ¿Ok? Como muchos de ustedes lo saben, un equipo de soldar pues es un equipo que es capaz de mantener un arco eléctrico con la finalidad de juntar, de unir dos piezas de metal. ¿Ok? Esto lo hacemos por medio de voltaje y amperaje. ¿Ok? Nosotros nos enfocamos en el tema de los inversores. ¿Ok? En el tema de los inversores es muy sencillo el cómo funcionan y es más sencillo entender los beneficios que vamos a tener con ellos. ¿Ok? Entonces, para todo esto, repito, tenemos que entender el fundamento del MMA o de la soldadura por electrodo revestido. Iniciemos conociendo un poco de los componentes, ¿sale? Por una parte tenemos el material base, ¿ok? Que puede ser en una o dos piezas. La intención de esto es unir ambas piezas. Por otra parte tenemos el electrodo, que iniciamos con un núcleo de acero con un recubrimiento de fundente, ¿ok? Ese recubrimiento hay de distintos tipos y nos sirven para dar la temperatura correcta para la fundición de distintos materiales, ¿ok? Ya que conocemos a ciencia cierta lo que es lo que componemos o lo que necesitamos para iniciar el proceso de la soldadura, vamos a darnos cuenta que tenemos que iniciar con dos temas o entender dos temas en particular, ¿ok? Por una parte tenemos el amperaje y por otra parte el voltaje. Seguramente ustedes se han dado cuenta o han escuchado todos que nosotros trabajamos generalmente con 110 o que hay corriente 220, pero no son las únicas. Tenemos 110, 220, 220 trifásica, 440, 440 trifásica, hasta 560 es lo más común aquí en México. Sin embargo, tenemos que entender que el voltaje es la fuerza con la que fluyen los electrones, ¿ok? Es la fuerza que tenemos de electricidad. Y por otra parte, tenemos el amperaje. El amperaje es la cantidad de corriente o flujo de electrones que tenemos. Por una parte, repito, tenemos la cantidad y por otra la fuerza, ¿ok? Cuando hacemos una buena mezcla de voltaje más amperaje, tenemos un excelente resultado de soldadura, ¿vale? Otro tema que también es importante entender, ya para entrar un poco más en materia, es el tipo de corriente que tenemos. Tenemos por una parte la corriente alterna y por otra la directa. Nosotros, con los inversores, trabajamos con corriente directa. Tomamos corriente alterna, que es la que nos entrega generalmente la compañía de luz, CFE. Tomamos corriente alterna y la transformamos en corriente directa. ¿Cómo hacemos esto? Pues por medio de componentes electrónicos que deshacen esa variación y la hacen fluir de forma constante. Tenemos hasta el momento en corriente directa dos tipos de polaridades. Por una parte, la polaridad inversa, que es con la que comúnmente nosotros trabajamos en un inverter, y es conectando el polo positivo al electrodo y el polo negativo a la platina.
¿ok? O al material base. Con esto lo que nosotros logramos es que el punto de fundición o el calor inicial lo tengamos en el aporte, en este caso el electrodo. Cuando nosotros ponemos la polaridad directa, lo que hacemos es invertir la polaridad, en cierto modo, y ponemos en el electrodo el polo negativo y en el material base el polo positivo, ¿ok? Al hacer esto, lo que nosotros logramos es que el punto de fundición se enfoque más en el material base que en el electrodo, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar para entender un poco más esto. Comúnmente nosotros trabajamos con corriente alterna. Esto, bueno, los transformadores generalmente trabajan con corriente alterna. Al nosotros trabajar con corriente alterna, lo que logramos es pues, tener una variación de voltaje pues mayor, tenemos poca efectividad al momento de estar soldando y el resultado puede llegar a variar más, además de limitar un poco el tipo de electrodo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sale? Esto es algo que es importantísimo tener. Nosotros cuando ya conocemos lo que es amperaje, cuando conocemos lo que es voltaje, tenemos que entender que hay distintos tipos y calibres de electrodo. Cuando nosotros comúnmente nos enteramos que hay electrodo desde un 16, 332, 1 octavo, 532, nos damos cuenta que pues tenemos un amperaje promedio para cada uno de esos electrodos. Aquí en esta tabla ya viene representado, aunque existe una fórmula para poder saber eso. Y es muy sencillo. Nosotros únicamente vamos a transformar ¿puedes revisar? Vamos a transformar de la fracción que tenemos de pulgada, lo vamos a hacer en milímetros, ¿ok? Al hacer esto vamos a tener el resultado. Todas estas tablas las vamos a estar compartiendo en un link adicional para que ustedes puedan descargarlas y puedan trabajar con ellas, ¿ok? Entonces, ya que nosotros tenemos eso, lo que podemos hacer es darnos cuenta que, o sea, ya tenemos los amperajes, ya tenemos los electrodos, pero nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de electrodo. Tenemos el 6013, 6010, 6011, el 7018, entre otros, ¿no? Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es y darnos cuenta que tenemos tres tipos básicos o los más comunes de electrodo para acero al carbón y son el electrodo celulósico, el rutílico y los básicos o bajos en hidrógeno. Los celulósicos, como su nombre lo dice, son electrodos que tienen ciertos tienen celulosa tal cual, fragmentos, llamémoslo así, con lo que hace el papel, fragmentos de madera y todo eso. Nosotros tenemos ese tipo de componentes y lo que nos ayuda es en lograr una fundición mucho más alta para poder nosotros tener mayor penetración, ¿ok? Estos son electrodos de relleno que le llaman. Por otra parte tenemos los rutílicos, que los rutílicos es el 6013, el que comúnmente, bueno, por ahí lo vamos a ubicar, es el que comúnmente utilizamos. Este tiene polvo de rutilio, que pues es polvo metálico, y ayuda para una fundición, una buena fundición, pero a la vez una buena flexibilidad al momento de estar soldando. Por otra parte tenemos los básicos, los electrodos básicos o bajos en hidrógeno nos otorgan mayor fuerza y aún más flexibilidad. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para lo que es la estructura, para lo que es los tendidos de tubo que comúnmente logramos hacer. Esto ya es fundición, esto ya son electrodos de mayor fuerza y que ocupan de mayores amperajes y voltajes más constantes. Esto mismo lo logramos aquí. Les voy a hablar un poquito de cómo es la nomenclatura de cada electrodo para que ustedes lo puedan entender bien. Si logramos ver aquí, tenemos el electrodo 7018. Este electrodo es de los electrodos más comunes.
y es difícil quemarlo con un transformador. Para quemarlo con un transformador necesitamos nosotros tener un amperaje muy alto y lograr para tener un buen resultado. Con los inversores, a diferencia de los transformadores, podemos hacerlo de una forma más efectiva, con un mucho menor consumo y con un mejor resultado, ¿sale? Aquí les explico cómo es la nomenclatura de este tipo de electrodo. Por una parte, pues, tenemos el BLAE, que estábamos hablando que es un electrodo. Luego, la nomenclatura viene dividido en 3 partes más: el 70, el 1 y el 8. El 70, estamos hablando de las libras por pulgada cuadrada que tiene de resistencia, ¿ok? En este caso son 70.000 libras por pulgada cuadrada que tenemos de resistencia, ¿ok? Por otra parte, tenemos la posición, ¿ok? La posición 1 quiere decir que ese electrodo lo podemos quemar en cualquier tipo de posición, ya sea una posición horizontal, vertical o ascendente, o sobre cabeza, ¿ok? Y por último, el tipo del electrodo, ¿ok? O el tipo de fundente que tenemos, ¿sale? El tipo de revestimiento. Con esto, lo que nosotros o a lo que nosotros nos indica es que este es un electrodo básico de bajo depósito de hidrógeno, ¿ok? Es un revestimiento ideal para lo que es la estructura, para lo que es la construcción, porque tenemos una alta concentración de polvo metálico, ¿ok? Entonces, no es el único electrodo, tenemos infinidad de electrodos, ¿ok? Desde electrodos que son para aceros al carbón, electrodos que son para aceros de baja aleación, aceros de alta aleación como el acero inoxidable, por ejemplo, aluminios, aleaciones de níquel y recubrimientos duros. La ventaja que nosotros tenemos con los inversores es que podemos quemar la gran mayoría o la gran gama de este tipo de electrodos con casi cualquiera de nuestros equipos. Y ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de nuestros equipos, ¿ok? Entonces, ya que nosotros tenemos lo que es voltaje, lo que es amperaje, lo que es corriente alterna, lo que es corriente directa y los tipos de electrodo, ¿ok? Lo que nos toca entender es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas entre un inversor y un transformador? ¿Ok? Por una parte tenemos el transformador, que no es malo, son equipos que duran mucho tiempo, en efecto. Y por otra parte tenemos el inversor, que son inversores que se pagan solos por lo práctico que son, por lo económicos que son en el consumo y por la versatilidad que tenemos, ¿ok? Por otra parte, el transformador nos otorga prestaciones más limitadas al ser corriente alterna, ¿ok? El inversor, nos ayuda para nosotros, en pocas palabras, invertir dinero bueno al bueno, ¿ok? Estamos básicamente comprando dinero con un inversor, ¿sale? Mucha gente nos pregunta, oigan, lo que pasa es que yo no confío mucho en un inversor porque lo veo pequeño, ¿ok? Eso actualmente es muy relativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que el ciclo de trabajo de los inversores en realidad es un ciclo de trabajo muy amplio, vamos a entender que vamos a poder trabajar de forma correcta de mayor tiempo que incluso con un transformador, ¿ok? Por aquí tenemos algunas preguntas. ¿Algún centro de servicio en Veracruz? Pues mira, lo más sencillo es que tú, en caso de que tengas tu inversor, lo lleves a la sucursal de la Ferre y ahí nosotros nos hacemos cargo del tema de servicio, ¿ok? En cuanto sale una máquina, bueno, pues hay distintos tipos de precios, ¿no? Nosotros podemos andar entre equipos que están alrededor de los 2.400, 2.500, 2.700 pesos, dependiendo del momento o la promoción que llegue en la Ferre, hasta los 100,000 pesos, ¿no? Depende mucho, y eso es importante. Acérquense a su sucursal de la Ferre para poder en realidad asesorarlos bien
y otorgarles un equipo, el equipo que ustedes realmente requieran. Cabe señalar que nosotros tenemos personal en cada una de las ciudades donde hay sucursales de la Ferre. ¿Esto para qué? Para que ustedes se sientan confiados de que nosotros como marca respaldamos a la Ferre en todo momento. ¿Ok? Bueno, redondeando este tema, y digo, para no extenderme mucho tiempo más y atender un poco de sus preguntas, lo que podemos concluir es que nosotros con los inversores tenemos un buen consumo, ¿ok? Son muy fáciles de instalar, tenemos una eficiencia excepcional y tenemos equipos que son bivoltaje, que podemos conectar a 110 y a 220 volts, ¿ok? Les voy a platicar un poquito de los equipos que nosotros manejamos. De inicio, les presento a la más pequeña de nuestros integrantes de nuestros equipos. El equipo Minifix 181 es un equipo de un tamaño que ustedes pueden ver, es básicamente poquito más grande que un teléfono celular. Este equipo en realidad nos funciona muy bien, tanto a 110 como 220. Obviamente está recomendado para trabajos ocasionales, ¿ok? Podemos lograr hasta 180 amperios a 220 volts con una buena conexión, y a 110 vamos a estar trabajando alrededor de los 127, 130 amperios, ¿ok? Esto es suficiente para quemar un 6013 en un 332 a 110 de forma relativamente continua con un buen ciclo de trabajo, y a 220 lo podemos hacer sin problema, ¿ok? Por otra parte, tenemos un equipo un poquito más grande, aunque es un equipo también de uso ocasional, ¿ok? Ocasional nos referimos a todo lo que es mantenimiento, balconería, herrería ligera, todo ese tipo de cuestiones. Nosotros lo podemos trabajar a 110 amperios, ¿ok? Esos 200 amperios que nosotros entregamos a 220 son suficientes para quemar incluso un electrodo de 1/8 de forma continua a 220, siempre y cuando recordemos que son equipos de uso ocasional. Posteriormente nos pasamos al equipo Furious 215. Como pueden darse cuenta, es un equipo un poquito más robusto. Es un equipo que ya tiene un voltaje al vacío más alto. Mientras tengamos un voltaje al vacío más alto, podemos quemar más tipos de electrodo. Se me pasó decirles, con esta podemos quemar 6013 y 7018, 6013 y 7018, y con esta podemos quemar hierro colado, aluminio, acero inoxidable, 6013, 6010, 6011, 7018. Prácticamente cualquier tipo de electrodo lo podemos quemar con esta máquina, ¿ok? Todas las máquinas que nosotros tenemos actualmente pueden trabajar con electrodo y con otro tipo de procesos. Puede ser el TIG, que es argón y una antorcha de TIG de tungsteno, ¿ok? Con un electrodo de tungsteno. Y para ese tipo de máquinas, lo único que necesitamos es adquirir, por separado, la antorcha, ¿ok? Vamos a tener otro taller adicional a en el cual les vamos a explicar un poco acerca de ese tipo de procesos, ¿ok? Por aquí voy a leer unas preguntas rápidamente. Denme un segundito, vamos a leer un poquito de las preguntas que ustedes nos están haciendo para darle fluidez a esto. Amperaje para quemar 63 en 332. Aquí les comentaba, y les voy a hacer una fórmula muy básica. A ver, apóyenme aquí para ver si se ve la calculadora. Ok. Lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí se alcanza a ver bien? Ok. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es muy sencillo para saber qué amperaje vamos a poner en cada tipo de electrodo. Vamos a tomar una media. Vamos a tomar el 7018 en cualquier medida. Por ejemplo, tenemos 332, lo que vamos a hacer es dividir 3 entre 32 y ese resultado lo vamos a multiplicar por 1000. Y ese es el amperaje que nosotros necesitamos. ¿Ok? A ver, me voy a acercar un poquito.
Les voy a repetir por ahí la fórmula. Es 3 entre 32 y lo multiplicamos por 1000. Listo. Ese es el amperaje promedio. Dependiendo si es un electrodo celulósico o un electrodo rutílico, va a cambiar por ahí un porcentaje, démosle un 10% hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Pero lo mismo podemos hacer en un octavo. Lo que vamos a hacer es dividir 1 entre 8 y lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Ok? 125 amperios. Esto que nosotros estamos viendo ahí es como que la fórmula promedio, es lo que nosotros vamos a comenzar, de ahí tenemos que partir. Obviamente sabemos que dentro de la herrería hay mucho tacto, ¿no? O sea, de repente necesitamos subir un poco o bajar un poco más el electrodo, dependiendo de la posición en la que nosotros nos encontremos. Y con base en eso ya podemos ir determinando, pero la media para un amperaje, para revisar el amperaje con el cual podemos quemar, es ese. Por ahí tenemos alguna otra pregunta, a ver, vamos a revisarla. ¿Se pueden aumentar la longitud de los cables? Esa es muy buena pregunta y es una pregunta que nosotros tenemos comúnmente. Sí lo puedes aumentar sin problema alguno, pero ¿cuál es el detalle? Recordemos que en cuanto a corriente se refiere, mientras mayor longitud de cables tengamos, vamos a tener cierta pérdida. Imagínense una manguera de agua. Imagínense que nosotros conectamos la manguera y no va a ser la misma presión que vamos a tener a 2 metros que la presión que vamos a tener a 100 metros. ¿Ok? Eso es importante. La recomendación que nosotros hacemos es, para la marca Furious, no alargar los cables, el cable de alimentación, o sea, hacia atrás de la máquina. Recomendamos alargarlo por máximo 10 metros, entre 10 y 15 metros, siempre y cuando pongamos un cable de calibre 8 o 10. Esto nos va a garantizar un buen flujo de corriente y no vamos a tener cierta pérdida que pueda llegar a impactar en los equipos. Ahora, hacia enfrente, el cable de pinza de tierra y portaelectrodo. Nosotros recomendamos, al ser muy portátiles las máquinas, nosotros recomendamos alargar, hagamos un circuito de 8 metros, ¿ok? Nosotros podemos poner ya sea 4 y 4 metros, o incluso 5 de pinza de tierra y 2 metros de la otra, 5 de portaelectrodo y 2 o 3 de tierra, ¿ok? Así, si lo hacemos de esa forma, podemos cuidar nuestros equipos de mejor forma. Ok, me preguntan, ¿se puede soldar aluminio y ángulo con el mismo equipo? Ay, esa pregunta está un poco difícil, a ver si te la entendí bien. Ángulo, estamos hablando de acero al carbón o acero dulce, lo podemos hacer con esta máquina, sí. Aluminio también lo podemos hacer con esta máquina y con electrodo, con la 215, con la Furious 215. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar aquí? El procedimiento para soldar o la técnica de soldadura en aluminio con electrodo deja el acabado que tiene es un acabado probablemente burdo, llamémoslo así, no es un acabado fino. Sin embargo, al momento de nosotros hacerlo, recordemos que el aluminio se tiene que fundir o se funde a una temperatura mucho menor que el acero al carbón. Tenemos que cuidar el amperaje y de preferencia precalentar la pieza para poder hacerlo bien. ¿Ok? Veamos por ahí alguna otra pregunta. Dice Cuauhtémoc, pregunta, ¿se puede conectar una toma de corriente normal de la casa o a la caja de fusibles? Lo recomendable, y de hecho déjenme mostrarles, es, si nos podemos dar cuenta, desde el equipo más básico tenemos una clavija nacional. Esta clavija, tal cual nosotros desempaquemos el equipo, lo vamos a poder conectar a una toma común, y sí lo podemos hacer. Lo recomendable es que sea siempre mientras más cercanos estemos al centro de carga, vamos a tener mejor resultado. Si nosotros alargamos más, necesitamos equipos como en este caso la Sways, que nos pueda compensar esa pérdida, ¿ok? Esas son de las ventajas que nosotros tenemos. ¿Sale? Lo puedes conectar a la caja
De fusibles, pues sí lo puedes hacer también. Lo recomendable es que lo conecten directo a un enchufe, porque ahí no tenemos ningún tipo de variación o de mala manipulación en los cables para poder trabajar de forma correcta. ¿Ok? Vamos a ver otra pregunta. Por aquí, nuevamente preguntan por precios. Nuevamente cables, bueno, ya más o menos platicamos el tema. Pregunten, ahora sí que aprovechemos que estamos aquí. Los invito a que nos lancen un poco más de preguntas para irlas respondiendo sobre la marcha. ¿Ok? Por otra parte, a ver, vamos a ver. Están llegando más preguntas. Ah, importante. Y eso ténganlo muy en mente. Hay ciertas sucursales, como por ejemplo en Villahermosa 1, que es la que se encuentra sobre Periférico Carlos Pellicer, Cámara. Ahí tenemos un exhibidor donde tenemos las tres líneas, ¿okay? Tanto Furious como Elite y Sways. Y ahí es más fácil que ustedes, incluso si quieren probar la máquina, lo soliciten en la sucursal y nosotros les mandamos un representante de la marca para que puedan probar la máquina y puedan tener ahí, hacer todas sus pruebas, se vayan con el equipo que realmente ustedes requieren. ¿Ok? ¿Alguna se puede conectar a generador? Nos preguntan. Qué buena pregunta. Los equipos inversores de ninguna marca, ¿ok? En cierto segmento se recomienda que se conecten a generador. Y digo de casi todas las marcas y de cierto segmento porque nosotros, por ejemplo, la gama de Furious no recomendamos conectarla a generador. ¿Por qué? Porque tienen cierta sensibilidad a las variaciones de voltaje. Van a funcionar, sí funcionan las máquinas, pero al no tener esa protección, nosotros recomendamos que no la hagan. Por otra parte, tenemos equipos de la serie Elite o de la serie Sways que tienen la tecnología Autovolt en Elite y Ultra Power en Sways, que son específicamente para generadores. Generadores que les pueden conectar 30, 40 metros de cable y no van a tener ningún problema, van a poder quemar 70, 18 en un octavo. Son los equipos ideales, ¿ok? Esos equipos les puedo comentar así, como el equipo, la 180, la 220 de Elite. Les voy a dejar aquí el link con todos los modelos que nosotros manejamos para que ustedes puedan adquirirlo, ¿ok? En todos los modelos se especifica si se puede conectar a generador o no, ¿ok? Ojo ahí, no, o sea, son pocas las marcas que se pueden conectar a generador. Nosotros recomendamos las que sí traen protección para cuidar a ustedes, cuidar su inversión y cuidar sus equipos, ¿ok? Preguntan, la Furious 181 tiene clavija a 110 en voltaje, ¿cómo se conecta a 220? Qué buena pregunta también. Nosotros cuando entregamos la máquina, lo entregamos así, con esta clavija. Ok, ya les había mostrado, viene con esta clavija. Y para 220, cuando nosotros la vamos a conectar a 220, lo único que vamos a hacer es tomar el adaptador que nosotros tenemos en esa para la conexión a 220. Ahorita se los muestro, ya me lo están pasando. ¿Cómo van conectados los cables? Tal cual así. Viene el adaptador. ¿Sí lo tenemos? ¿No lo tenemos? Bueno, ahorita les muestro cómo es el adaptador a 220. Viene un adaptador, una clavija en la cual nosotros únicamente la conectamos y podemos trabajar ya a 220. ¿Ok? Sí, sigan por favor haciendo sus comentarios. Déjenme ver por aquí, pedir ese adaptador. Por mientras, me voy a atravesar tantito en la caja de la 450 que está allá. La de aquí. Así es como viene la máquina, ¿ok? Viene con su pinza de tierra y portaelectrodos. Vienen las máquinas y ahorita les muestro la clavija que traen todos los equipos que son bivoltaje. ¿Okay? Aprovechando que tengo los cables aquí, les comento que es importante darse cuenta que este tipo de consumibles también ya los van a poder adquirir ahí en la Ferre. ¿Okay? Son los bornes, son los que le llaman los bornes o conectores rápidos. Este es el macho, el hembra va en la máquina. ¿Okay? Y cambiarlos es muy sencillo.
Lo único que tenemos que hacer es nosotros vamos a mover esta pieza, vamos a quitarla del caucho, viene un opresor Allen, lo cambiamos y podemos alargar los cables o cambiar el diámetro del mismo cable, ¿ok? Entonces, vamos a ver si tenemos por ahí alguna otra pregunta. Por mientras le comento también que todos nuestros equipos ya traen cierta tecnología que nos va a ayudar a iniciar un arco. No sé si alcanzan a ver aquí, pero el Hot Start es una tecnología que nos va a ayudar para iniciar el arco, una especie de precalentamiento. Vamos a ionizar la barra o el electrodo para que al momento de hacer el arco podamos empezar a tenemos un buen flujo de electrones. La fuerza del arco o el Arc Force, esa tecnología también la traen todos nuestros equipos y nos sirve para cuando nosotros sentamos o hacemos el arco. Hay de repente soldadores que se les llega a ir la mano o de repente no son tan hábiles, o incluso cualquier movimiento nosotros despegamos o acercamos más el electrodo. La intención del Arc Force es regular de forma automática esa fuerza del arco para no perder el arco eléctrico y poder seguir fundiendo, ¿ok? Y por otra parte tenemos el anti-stick. Ese anti-stick es una chulada. A casi todos los soldadores les gusta. ¿Por qué? Al momento nosotros de estar soldando, si dejamos pegado el electrodo sobre la platina o sobre el material base, cuando lo hacemos con un transformador se queda pegado y ahí empieza un zumbadero por todas partes. Con el anti-stick de nuestras máquinas lo que sucede es que en cuanto nosotros tocamos el material base y se queda pegado, el amperaje de la máquina baja al mínimo y podemos despegar y seguir trabajando con ese mismo electrodo. Estamos recibiendo más preguntas. A ver, dice, ¿qué amperaje para 7018 en 220? Pues en efecto, como les había comentado, en 7018 vamos a hacerlo en 1/8, estamos alrededor de 125 amperios. Voy a repetir la fórmula porque es muy común. Me voy a acercar nuevamente. Ok. Vamos a hacer 1 entre 8, que es 1/8, 1 entre 8, y lo multiplicamos por 1000. Ese es el amperaje con el que vamos a arrancar. Ok. 125 amperios es lo que se necesita de inicio para comenzar a trabajar el 7018 en 1/8. En 532 estamos calculando alrededor de 156 amperios. Con la misma fórmula vamos a dividir 5 entre 32 y lo multiplicamos por 1000. Nos va a otorgar ahí el amperaje con el que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Por ahí déjenme ver. Creo que ya tenemos más preguntas. ¿Qué ciclo de trabajo tienen los equipos? Eso es bien importante. Te voy a pedir, si por favor me puedes regresar al ciclo de trabajo. Cada máquina tiene su ciclo de trabajo y qué bueno que tocan ese tema. El ciclo de trabajo en los equipos es algo importantísimo, es algo vital que tenemos que estar cuidando frecuentemente. Aquí nosotros, según la AWS, que es la Asociación Americana de Soldadura, el ciclo de trabajo se mide en 10 minutos. ¿Ok? Un ciclo de trabajo consta de 10 minutos. El 100% del ciclo de trabajo son esos 10 minutos. Es muy raro, puedo decirles que ningún equipo trabaja a su máxima capacidad al 100%, eso no existe. Generalmente el 100% lo logramos cuando no estamos forzando la máquina. Ejemplo, con esta máquina, la Minifix 181, tenemos un ciclo de trabajo del 40%, lo cual indica que conectada a 220 volts, con los 181 amperios, con los 180 amperios que nos da, vamos a trabajar 4 minutos y vamos a descansar 6, ¿ok? Cada máquina tiene su ciclo de trabajo distinto. La Minifix 181, el ciclo de trabajo es del 40%, la 201 del 40%, la 215 el ciclo de trabajo es del 60% y así cada una de las máquinas, ¿ok? Lo importante aquí, y eso sí es importante señalarlo, hay que respetar los ciclos de trabajo de la máquina, no hay que forzar las demás. Aunque las máquinas
yo se los puedo asegurar, la van a trabajar y les va a funcionar muy bien. Nosotros, al exceder el ciclo de trabajo, estamos acortando el tiempo de vida de nuestros equipos. ¿Ok? Dice, ¿la marca tiene máquinas para soldar microalambre? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos equipos para soldar microalambre sólido, tubular. Y ojo, vamos a tener un próximo taller donde vamos a hablar de microalambre. Si no me equivoco, lo tenemos programado para el siguiente jueves. Les vamos a dejar la fecha aquí. Pero para la siguiente semana vamos a tener un taller ya un poquito más específico, más centralizado en lo que es el microalambre. ¿Ok? Vamos a ir con las últimas preguntas porque ya se nos está terminando el tiempo. Microalambre, lo mismo, sí, vamos a tener en la siguiente sesión. ¿Ok? Pues bueno, ya me voy a ir despidiendo. Les agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos mucho el tiempo que nos otorgaron. Disculpen por ahí los pequeños inconvenientes que podemos llegar a tener. Sin embargo, vamos a dejar toda la información por aquí vinculada para que la puedan descargar y puedan verla. Pues bueno, nos despedimos nosotros, no sin antes agradecerles el tiempo y recordarles que sigan este canal de La Ferre Siempre Contigo para revisar el contenido continuo que vamos a tener. ¿Ok? Pues nos despedimos, cuídense mucho, muchas gracias.